Chabón, Andrew, ¿andás por ahí? Luma, contame, parcero, aquí estoy. Ah, no, boludo, es que vi luz ahí en el estudio y hoy grabamos, ¿no? Si calentás el agua, para los mates va. Listo, dame 5 minutos, caliento el agua de los matienzos y contamos historias. De una, se fue. Yo le doy play a esta vuelta, pues. Boludo, viste la luz, ya mismo tocaste pues. Quisiste entrar al estudio. Yo, entre que vi luz y tenía el termo lleno de agua caliente, dije, hoy día de podcasteando historias. No, retomo que nos metieron al rancho. Nada que hacer. Ya estamos en la jugada, pa. Bueno, Luma, Icardi, Joel Icardi, el compañero de nosotros con el que jugamos fútbol, Sí. El delantero estrella, Negrito entre estrella. comillas, Sí. me mandó una historia real que le pasó. Él es de Cartagena, él ya vive pues aquí en Medellín, Sí, pero sí. les pasó hace muchos años allá en Cartagena. Ah, ok. Te la voy a leer tal cual como él la mandó. Vamos a ver cómo es la redacción del negro. Vamos a ver si te empieza. Bueno, Andrew, la historia que te voy a contar ya es el resumido. Digamos que como introducción hay muchas cosas que uno desconoce en este mundo y cosas que precisamente tienes que vivir para creer. Yo desde niño escuchaba historias. Siempre me ha gustado. Y también de esos temas como de terror. Hasta que sucedió algo. Digamos que ahora pues he dejado de ir como a las iglesias y eso. Pero cuando yo estaba pequeño, siempre estaba yendo que a la iglesia, que al culto, que no sé qué. Pues uno allá en la costa le llamaba culto a las reuniones religiosas que hacían. Ah, ok. Y siempre escuchaba como las historias del cura o el pastor que realizaban ciertas misas y ciertas cosas así, pues como reuniones. Y en algunos momentos personas, se puede decir poseídas, hacían como sus procesos. Los curaban y sacaban como esos demonios. Sí. Nunca vi nada en concreto, pero eso era lo que rodaba por ahí. Digamos que yo no sé, siempre escuché la historia y cuando viví lo que viví, me di cuenta que hay muchas cosas que uno ignora. Incluso de historias que me contaba mi abuela, historias que le pasaron, que uno pues las escucha y pone en duda la misma historia. Me parece como de ciencia ficción, pero ya cuando tú vives un suceso de esos, ya tú cambias la percepción de las cosas. Y esta historia es sobre mi prima Darlene. Eso más o menos fue hace 19 años, más o menos. Mi prima Darlene tenía alrededor de 17 años. Darlene fue una pelada algo rebelde, pues como necia y así. Su primer embarazo lo tuvo a los 14 años. Estuvo con una persona, tuvo su bebé, una niña, y duró como un tiempo viviendo con ese man. El muchacho con el que se fue, después, no sé, como que esa relación no funcionó. Son pequeños detalles que no sé y que tampoco son muy importantes para la historia. Entonces, bueno, ella tuvo su primer bebé. Después como a los, no sé, cuando ya tenía 17 más o menos, entre 16 a 17 años, quedó nuevamente embarazada. Pero en esta ocasión fue con otra persona, con otro man. La primera relación pues no funcionó. Ella digamos que en ese entonces vivía por los lados de, mejor dicho, se movía entre la casa de mi tía, que vivíamos acá en Nelson Mandela, en Cartagena, y en un barrio que se llama Las Américas, en Olaya, también en Cartagena. Entonces vivía como entre las dos. Entonces siempre como que se movían. Teníamos un familiar, un tío materno. Ajá. La esposa de mi tío tenía como unos sobrinos ahí. Entonces mi prima se enredó con uno de esos manes. Esos primos para lejanos. Sí. Darlene tuvo su enredo con ese man y quedó en embarazo por segunda vez. Son muy pocos detalles que yo me acuerdo de eso, pero bueno. Eso fue como un problema porque como que en cierta forma no lo aceptaban o no aceptaban ese matrimonio o ese enredo. De hecho a su inicio el man, el pelado pues no, como que no respondía por la niña como debía. Eso fue locuras de jóvenes y esas hijueputas calenturas. Total. Nace la niña y a partir de ahí es que nace la historia. Píllate pues bolo. Resulta que bueno, en eso Darlene retoma como sus estudios en el colegio. Y retoma sus estudios y un día casualmente que ella iba para el colegio, Tin se desmaya.
Se desmayó ahí en el colegio. Los profesores pues como asustados al ver ese desmayo de Darling, no sabían qué pasaba. Comenzaron como a averiguar y eso, y consiguieron el contacto, o consiguieron pues el número de mi tía, que es la mamá de Darling. Entonces la llamaron, la informaron. Mi tía como pudo pues se fue para el colegio a ver qué era lo que había pasado. Entonces la recogió y bueno, no se supo ahí qué era lo que estaba pasando con Darling ni nada. Pero bueno, la recoge y se la lleva. Entonces mi tía, como estaba tan apurada con su trabajo y con tantas cosas que tenía que hacer, le comenta a mi mamá. Le dice que a Darling le había pasado eso, que ella estaba como muy apurada, y más que por la pequeñita, pues por la nueva bebé, porque ya eran 2 hijos. Y Darling por ese lado pues tuvo el apoyo de mi tía para las 2 niñas. Mejor dicho, ella trabajaba, la ayudaba con las 2 niñas, porque realmente ninguno de los 2 papás respondía por las peladitas. Claro. Entonces prácticamente se hizo a cargo de esas 2 niñas mi tía. Una que ya tenía como 2 o 3 años y la otra que estaba recién nacida. Entonces mi mamá le propone que llevara a Darling para la casa. Allá pues como pudo se le organizó una habitación y bueno, la llevaron a la casa y se quedó ahí como para recibir las atenciones y que mi tía pudiera trabajar tranquila. Total. Mientras en la casa mi papá, mi hermano, mi hermana, pues hasta yo de pronto cuidando a la niña y toda esa vuelta. Bueno, cuando Darling llega a la casa, el perro de la casa, yo tenía un perro que se llamaba Goyo. Cuando Darling llega, el perro comienza como con un comportamiento como extraño hacia Darling, como que no le gustaba. Entonces, donde ella se sentaba, él ahí mismo se alejaba. Estaba a metros. No era capaz de acercarse. Siempre estaba guardando como la distancia con ella. O a veces como que se le acercaba y ladraba fuerte. En ese transcurso de todo lo que pasó, puede haber durado más o menos una semana. Entonces bueno, la primera noche pues todo bien. Pues no ocurrió nada y con la niña jugando y qué tales. Al siguiente día, ya Darling, mamá llega, le sirve la comida, pues el desayuno es, y empieza a vomitar todo. Esos fueron los primeros sucesos. Ella comienza a vomitar. Si tomaba agua, vomitaba. Si comía algo, vomitaba. Y pues no se sabía qué pasaba con Darling. La llevaron al médico a ver qué estaba pasando, a ver qué, pero los médicos decían que no pasaba nada con ella. No encontraban nada y bueno, así siguió la cosa, ella vomitando todo. Después, ya como al día siguiente o a los 2 días, ya ella comienza a manifestar cosas que ella decía que cuando vomitaba sentía que le apretaban el estómago. Entonces era como muy extraño y nosotros como, ¿qué es lo que le pasa? Total, es que por la cuadra, pues ahí habían unos vecinos que eran muy religiosos, que iban a las iglesias y eso, y ellos normalmente iban a la casa. Pero ¿qué pasaba? Cuando ellos iban a la casa, Darling caminaba por el lado de ellos y comenzaba con un comportamiento como déspota. Uno se quedaba como viéndola a ver cómo iba a actuar. Y les hablaba como que váyanse, que no sé qué. Entonces ellos comenzaban a orar y ella no aceptaba esas oraciones y los insultaba. Pero hasta ahí. Uno sí estaba como medio preocupado, pero bueno, ¿qué más hacía uno ahí pues? Sí, claro. No sé, pensábamos que solo era cuestión de ella, que no le gustaba las personas que llegaban a orar o en fin. El perro no, marica, el perro estaba mal. Se subió a la terraza y casi ni quería entrar a la casa. Prefería mojarse y aguantar el calor que entrar a la casa. Ese comportamiento del perro era como una señal. Pero nosotros qué putas íbamos a ver qué pasaba ahí. Finalmente, como al 4.º día, recuerda que te dije que duró más o menos una semana en la casa. Sí. Esa noche estábamos todos en la casa. Ella teluma que aquí empieza la vuelta peluda. Darling comienza a gritar y a manifestar que alguien la estaba agarrando y arañando. Cuando uno iba y veía, pillaba las marcas así como recién hechas, como ellas de piel muy blanca, entonces se le veían aún más, se le marcaban así los rayones rojos, las uñas, en los brazos y todo. Antes de eso, esos días que vomitaba y esas cosas, Darling comentaba que sentía la oreja como si la estuvieran quemando. Sentía un ardor impresionante. Y cuando mirábamos la oreja, nos dábamos cuenta que estaba roja, e incluso ya con ampollas de quemadura. Literal, como si le prendieran fuego ahí en la oreja.
La noche del suceso paranormal más fuerte, que ese sí fue el que causó el trauma completo. Ella comentaba lo de los rasguños que todos podíamos ver en la piel y esas cosas. Entonces yo, cuando eso, estaba más pequeño, me metí en el cuarto. Ella estaba también ahí en el cuarto y salió. Apenas sale a la sala, se encuentra con mi mamá y con mi papá. Y él tenía a la hija de ella, la más recién nacida, la tenía en brazos, la tenía cargada. Una bebé hermosa que se llamaba María del Mar. Entonces es cuando ella sale a la sala y comienza a gritar: ¡No, no! Me están arañando todo mi cuerpo, me están matando. Así, con ese desespero. Y después comienza a toser, como ahogada. Mi mamá inmediatamente la mira porque cree que está convulsionando o algo, y parce, mi mamá ve que a Darling la empujan contra la pared y la levantan. Mejor dicho, logró desprender los pies del suelo. Imagínate, weón. Ella estaba... La tenían levantada del cuello, ella estaba roja y ya con la lengua afuera. Estaba como tratando de soltarse, pero no era capaz. Entonces mi mamá salió corriendo a buscar un carro o un taxi para llevarla al hospital. Ella en ese momento no sabía qué más hacer, esa fue la reacción. Pero paralelo a eso, en ese preciso momento que mi mamá sale, mi papá estaba ahí con la niña cargada. Y lo que hizo fue que se le acercó a ella y la abrazó. En un momento te doy la explicación de por qué mi papá hizo eso. La cuestión es que mi papá la abraza y Darling dejó de gritar y la sentaron. Cuando la sientan en la silla, sí, como que la calmó. Cuando la sientan en la silla, se le ve el cuello rojo, marcado, ya casi morado. Y se le ven más rasguños y todo esto. Y obviamente está ahogada, por lo que la habían cogido del cuello y la habían levantado. En ese momento, mis hermanos salieron de la casa asustados. Yo no estaba tan asustado, pero fue porque yo no vi la escena de cuando la levantaron y eso. Yo escuché cosas, pero no vi nada. El griterío, digamos. Exacto. Pero... Entonces, estaba como impresionado, pero no asustado. Resulta que Darling estaba pues ahí en la silla, sentada, y con la mirada fija hacia el piso. Ahí, quieta. No se movía ni nada. Después, se comenzó como a mecer en la silla. Adelante, atrás, adelante, atrás. Seguía mirando fijo el piso y señalaba y se ponía a reír. Pero una risa como... Uy, no sé ni cómo describirte esa risa, me da como escalofríos. Señalaba y se reía, señalaba y se reía. Mi papá se acerca y le pregunta: Darly, ¿qué te pasa? No, nada, que estoy viendo una muñequita que me está haciendo reír. Se está como burlando. Y señalaba. Entonces mi papá cogió un lápiz y un papel y le pidió a Darling que dibujara lo que estaba viendo. Entonces Darling comenzó a dibujar y dibujó una muñeca con los ojos como brillantes, una muñeca como miedosa. Pues alcanzó a hacer el dibujo. Y cuando terminó, mi papá cogió esa hoja y la intentó prender con un yesquero, como le dicen acá en la costa, con una candela, con un encendedor. Y el papel no quería coger candela. No prendía. Como es de fácil coger un papel y que prenda, sí, pues ese no... Toque. Sí, pero ese no quería prender. Intentaron mucho tiempo hasta que no sé qué fue lo que hizo mi papá. El papel prendió, se quemó, se esfumó. En ese momento, cuando Darly se comenzó a mecer en la silla y eso, fueron a buscar unos vecinos que son muy religiosos para ver si los podían ayudar o algo. Cuando ellos van llegando a la casa, yo en ese momento iba ingresando al baño. Bonita la hora de entrar yo al baño, hijo de puta. Total es que todos salen de la casa y se quedan los vecinos con Darly y yo en el baño. Los vecinos comienzan a orar y empieza Darly a gritar. Unos gritos muy fuertes. Le cambia la voz y todo, así gruesa, y les decía: váyanse de aquí, lárguense. Son unos hijueputas, váyanse. Yo en el hijueputa baño escuchando todo eso, marica, no. Yo estaba bien cagado. Total, es que yo me puse a orar en el baño, porque yo tenía miedo si saliera un espíritu o lo que fuera, no sé, que se me metiera a mí. Porque como te digo, siempre he ido como a iglesias y el temor mío era ese, que se me metiera un espíritu. Entonces yo estaba encerrado en el baño llorando y orando. La cosa es que ellos siguen ahí orando con sus cosas, los vecinos pues, y se siguen escuchando los gritos de Darly y la voz así gruesa. Después de más o menos 10 o 15 minutos de oración, ya Darly se calma y queda como desmayada ahí, cansada.
O no sé, ahí aproveché yo y salí del baño. Obviamente después de eso ya nadie quería quedarse en la casa, ni el perro. Ese, en el momento que Darly la empezaron como a levantar del cuello, salió de la casa y se paró al frente, como en la acera de enfrente, en un poste que había ahí, y ahí se quedó, porque después tampoco quería volver a entrar a la casa y no entró, ahí se quedó, asustado igual que yo. Resulta que yo esa noche me fui con mi hermano a dormir donde una prima que vivía ahí cerca. Sí, total, Nadie se va a quedar en la casa. Ahí, fíjate. Y mi hermana se fue a dormir donde otra vecina. Nadie quería estar en la casa. Esa noche fue muy pesada y muy densa. Entonces todos esa noche dormimos afuera en otras casas. Y digo dormir por decir, porque por ejemplo yo no pude dormir ese día. Me acordaba de todo eso y no era capaz. Eso fue algo de mucha impresión. Es algo que uno tiene que vivir para poder creer. Porque qué cosa tan hijueputa. Al día siguiente que ya fui a la casa estaba Darly acostada en la cama. Mi mamá llamó a mi tía, la mamá de Darling, a contarle toda la vuelta. Y entonces mi tía vino al otro día y empezaron a llevarla donde un padre que estaba más o menos retirado de Cartagena, entre Cartagena y Barranquilla, en Soledad creo que se llama. Y el padre era el padre Olmo, que empezó a tratarla, a orar mucho por ella y un montón de cosas pues. Y en una de esas que estaba el padre con ella orándole y eso, ella vomitó y se desmayó. Y ahí empezó a ser ella otra vez, porque ella en esos días tenía un aspecto muy extraño. La mirada, la forma, era una energía muy rara. Yo no era capaz ni de mirarla a los ojos. Generaba un pánico como muy fuerte. El perro no volvió a entrar. Se quedó con unos vecinos. No quería volver a la casa. Ese proceso con ella fue muy duro. Nadie era capaz de acoplarse bien. Es más, mi tía tuvo que llevársela para la casa porque en la casa ya le teníamos miedo. Claro. Literalmente miedo. No hay otra palabra para eso. Bueno, pero mira este dato. Resulta que la muñeca que Darly veía le decía: asesina a tus hijas, asesínalas. Nos contó después. Posterior a ese suceso, fue un proceso muy duro, más o menos 2 o 3 años, en los cuales ella iba donde el padre Olmo para que le hiciera oraciones y eso, pero resulta que después de eso, Darly en un par de ocasiones intentó quitarse la vida. Y la niña, María del Mar, era como el blanco de ese espíritu. O no sé qué era, porque iba era por ella. Le decía a Darly que la matara. Entonces a Darly no se le dejaba sola con la niña nunca, porque ella en una ocasión intentó hacerle daño. Esa hija no es mía, esa hija no es mía, yo no la quiero, decía Darly. Pues ya después del tiempo, un tiempo largo, Darly ya empezó a verse mucho más normal. Ya se notaba que había superado ese suceso. Resulta que dicen, como unas conclusiones que saca la gente cercana, que la mamá de ese muchacho con el que tuvo Darly la hija, no sé si exactamente la mamá o la hermana de la mamá, fue la que le hizo todo ese trabajo a Darly, porque no quería que el muchacho estuviera con ella. Ah, bueno, y para terminar, la explicación de por qué mi papá la abrazó con la niña en brazos es porque él alguna vez escuchó o vio en televisión que los niños así recién nacidos son puros, están más que benditos, por decirlo así. Entonces él decidió abrazar a Darly con ella en brazos para hacer una trinidad bendita o perfecta, y así ahuyentar lo que hubiera ahí y sacar a Darly como de ese trance. Y sí, funcionó. ¿Cómo la ves? Vos sabés que, gracias Negrito por compartirnos esta historia. Hay muchas historias de estas, y en Argentina incluso hay varios padres que se han hecho famosos por padres católicos. Se han hecho famosos o de renombre porque justamente atienden a todo este tipo de casos que en principio son como medio sobrenaturales, sí, pero sí, son trances que por lo que cuentan las personas que lo viven sumamente real. Sí, o sea, sí, no, sí. Imagínate al punto de que cómo lo vivirán de real, que acá cuenta el negro que la prima prácticamente voló, o sea... Exactamente. No, las ampollas. Las ampollas, es una fuerza que sale de otro lado, no sé de dónde. Exactamente.
pero heavy. Y bueno, este es quizá el caso más cercano, podríamos decir entre comillas, Sí. porque no conozco un caso más cercano, pero sí son historias que fuertes No, y, marica, que, fuertes. y que sí más de uno las ha vivido o las vive y tiene que ser No, eso loco total. tiene que ser un desastre. Yo no Loco sé total. uno sobrevivir a eso, es que es un exorcismo, como el que contabas vos la historia del negocio Ajá. religioso. Ajá. O sea, es más fácil, creo yo, que esto existe a que existan las predicciones. Tremendas estas historias y ni hablar vivirlo. Ni hablar vivirlo y la bola del negro para contarlo. Gracias, negro. Sí, sí. Cardi, muchas gracias, parcero. Por ahí tengo otra historia que me mandó el hombre, pero esa la vamos a contar después, te la voy a contar después. Ah, bien. Muy bien, chévere. bien. Bueno, me encanta que te haya gustado, Luma. Ahí te tengo otra historieta de este man. Después te contaré otra. Y bueno, esperemos que sigan mandando más historias. Más historias prestadas. Sí, historias prestadas precisamente. Podcasteando historias @gmail.com, muchachos, para que envíen pues sus historias. Aquí les damos voz. ¿Sí o qué? Exacto, acá les ponemos voz. Querido, muchas gracias, hermano. Gracias por invitarme, por compartir esta historia. No, yo no te invito, vos te metes. ¡Me descubrieron!